vacaciones, hermano, es una buena oportunidad. La siguiente semana estará Sergio dirigiendo y de ahí se prepara a Cristian también, amén. Ya se prepara, es buena oportunidad para los jóvenes. Mucho se pone serio. Dice, ¿a qué hora me toca a mí? Amén, buena oportunidad y te felicito, Gerson. Buen trabajo, damos gracias a Dios. Muy bien, hermanos, vamos por favor en nuestras Biblias al libro de San Juan. Libro de San Juan, capítulo 15. San Juan, capítulo 15. San Juan, capítulo 15. En nuestras Biblias, por favor. No hay que estar orando unos por otros. El día miércoles recibimos varias peticiones de oración, tenerlas siempre presentes para tenerlas aquí en mente. Estemos orando también por nuestro hermano Mike, por su salud, siempre tengámoslo presente en oración. Amén. Y por la iglesia, estaba a manera de testimonio mientras van buscando San Juan 15, cuando estaba en Perú, estaba con un pastor en Lima, un amigo, y nos preguntaba cómo es acerca de la iglesia, cómo funcionaban las cosas. Me dice, ¿cómo es? Entiendo que hay latinos, muchos latinos donde vive. Entonces le estaba explicando un poco acerca de eso. Y le digo, bueno, nuestra iglesia es un poco diferente, porque si bien es cierto hay iglesias hispanas, nosotros somos parte de una iglesia en realidad americana, estamos con los americanos. Y el hermano se alegró mucho, ¿no? Se alegró mucho. Yo le digo, o sea, ¿cuál es la razón de su alegría? Porque, ¿no? Qué bueno, me dice, me alegra, porque eso es lo que encuentro en la Biblia, me dice. ¿Así? ¿Cómo así? Entonces empezamos a compartir, me dice, en el libro de Hechos, no encontramos en realidad iglesias americanas, tampoco encontramos iglesias hispanas. Lo que encontramos que son una iglesia, y una iglesia plural, ¿no? Una iglesia multicultural. En el libro de Hechos, cuando ya vemos la iglesia naciente, encontramos judíos de diferentes nacionalidades, después encontramos a gentiles, y el patrón que encontramos de ahí en adelante en el Nuevo Testamento es la iglesia. No la iglesia hispana, no la iglesia americana, no la iglesia china, sino la iglesia nada más, y que está conformada por gente de diferentes culturas, de diferentes nacionalidades. Entonces me llamó la atención de que él lo haya visto de esa forma correcta, y que nosotros muchas veces no la vemos así. Y debemos reenfocarnos, como yo le dije, no venimos, una de las cosas que tenemos que reenfocar, ¿no? en nuestro vocabulario diario también, y en nuestra manera de pensar, porque si lo pensamos correctamente va a cambiar todo nuestro enfoque. No venimos a la iglesia. ¿A dónde venimos? Al templo. Al templo. Nosotros somos la iglesia. Entonces, amén, no podemos decir, mal hacemos también en decir la iglesia de los americanos. No, es la iglesia de Dios. Amén. La iglesia de Dios. Y no es la iglesia de los americanos. Todos somos la iglesia. ¿Se da cuenta? Todos somos la iglesia. Los hermanos anglos, los hermanos latinos, los hermanos de diferentes nacionalidades, todos somos la iglesia de Dios si es que hemos aceptado a Jesucristo como Salvador personal. Amén. Si hemos aceptado a Jesucristo, somos la iglesia. Entonces lo que pasa es que entre semana estamos por diferentes partes, y la iglesia está compuesta por gente de diferentes nacionalidades, pero en Cristo ya somos, en Cristo ya somos uno solo. Amén. Entonces evitemos sacar ya reformular nuestro vocabulario. ¿Amén? No es la iglesia de los americanos, no, somos la iglesia, Ya la iglesia tiene diferentes ministerios, departamentos, en fin, eso es un punto aparte en cuanto a su organización, pero como iglesia somos la iglesia, y al igual que los hermanos anglos, tenemos los mismos privilegios, las mismas bendiciones, somos el cuerpo de Cristo. Amén. Entonces debemos dar gracias a Dios por tener una iglesia con ese enfoque, una iglesia multicultural, que eso es el modelo bíblico que encontramos en las Escrituras. Amén. Amén. Amén, hermanos. Amén. Amén. Muy bien. Yo sé que está un poco nublado, pero vamos a ponernos con un poquito de ánimo. Amén. Vamos a tratar de despertar. Amén. Juan capítulo 15, por favor. Uno de los pasajes más hermosos que encontramos en la Biblia. Juan capítulo 15. Versículos del 1 al 5, y nos ponemos de pie para leerlo a manera de despertarnos un poquito, y lo vamos a leer todos juntos. Amén. Una sola voz, todos juntos. Juan capítulo 15, versículos del 1 al 5. Comenzamos. Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador.
Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros, si no permanecereis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Una vez más, por favor, el versículo 5, todos juntos. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Oremos. Señor, gracias te damos por este día, gracias por tu palabra. Ayúdanos, Padre, como iglesia, a poder alejar de nuestra mente cada pensamiento que nos pueda distraer, a poder enfocarnos en tu palabra y lo que tú tienes para nosotros. Permite que tu palabra se albergue en nuestros corazones, Señor, y podamos ponerla en práctica en nuestras vidas. En el nombre de Cristo, tu Hijo, lo agradecemos y lo pedimos todos. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos, muchas gracias. Bien, este pasaje es uno de los pasajes más famosos que encontramos en las Escrituras y encontramos un propósito en todos estos versículos. Dios desea que demos fruto. Amén. Amén. Y es más, si empezamos a ver los versículos, podemos encontrar la manera ascendente en la que Dios desea que vivamos. Dios desea que demos fruto, dice fruto, más fruto, mucho fruto. Es el deseo de Dios que demos fruto, que los cristianos seamos creyentes, que podamos dar fruto. Fíjese por favor el versículo 8. Ya el versículo 5 nos decía, vamos a buscar varios pasajes. Versículo 8 dice, y en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis, ¿cuánto de fruto, hermanos? Mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Dios desea que demos fruto, mucho fruto, dice la Biblia. En esto es glorificado mi Padre, en que demos fruto. Versículo 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. ¿Para qué nos eligió Dios? Dice el versículo 16, para que demos mucho fruto. Para que demos fruto, para eso nos eligió Dios. Vamos a ver algunos versículos, usted puede anotarlos, yo lo voy a leer. Proverbios 12:12. Proverbios 12:12. Permítame, usted puede buscarlo también, pero si no, anótelo. Yo lo voy a leer. Dice, codicia el impío la red de los malvados, mas la raíz de los justos dará fruto. Dará fruto. Jeremías capítulo 7, versículos 7 y 8. Jeremías capítulo 7, versículos 7 y 8. Dice así, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a las corrientes echa raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto, ni dejará de dar fruto. Dios desea que demos fruto. Mateo capítulo 3, versículo 10. Mateo capítulo 3, versículo 10. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Note la observación. Buen fruto. Todo árbol que no da buen fruto. Más adelante explicaremos un poco más acerca de eso. Mateo capítulo 7, versículo 17 al 19. Mateo 7, 17 al 19. Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el buen árbol dar frutos, ni el mal árbol, dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Note lo que dice Mateo, el buen árbol no puede, es imposible que dé malos frutos, ni el árbol malo es imposible que dé buenos frutos. Lucas capítulo 6, versículos 43 al 44. No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto,
pues no se cosechan higos de los espinos, ni zarzas se vendimian de las uvas. Romanos 7:4, y esto podemos buscarlo todo, por favor. Romanos capítulo 7, versículo 4. Romanos 7:4. Romanos 7:4. Todos juntos lo leeremos, por favor. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Nota la última parte, a fin de que llevemos frutos para Dios. Hermanos, podríamos ir por cantidad de pasajes y pasaríamos buena cantidad del tiempo para poder subrayar este punto. Dios desea que demos fruto. Y es una de las cosas, hermanos, con las cuales tenemos que tener cuidado. Porque muchas veces pensamos y decimos, bueno, yo tomé decisión, yo acepté al Señor Jesucristo. La pregunta es, ¿hay evidencia de ese cambio en nuestras vidas? Porque si no tenemos cuidado, podemos caer en el error, podemos caer en la falacia de pensar, yo soy salvo, mi vida no cambia, pero yo soy salvo. Es decir, me engaño a mí mismo. La Biblia nos exhorta a dar fruto, eso por un lado. Por otro lado, podemos caer en el error que hablábamos el día miércoles, de pensar que la vida cristiana, hermanos, es simplemente venir a la iglesia. Yo vengo a la iglesia, traigo mi Biblia, me siento, canto, ofrendo, y yo pienso y digo, ya, yo soy cristiano, estoy cumpliendo con Dios, yo estoy dando fruto. Hermano, déjeme decirle que esa no es la forma de dar fruto. Es bueno que venga a la iglesia, no me malinterprete. Es bueno que traiga su Biblia, es bueno que participe con acciones de gracias, es bueno que participe en las ofrendas. Pero dar fruto en la Biblia es mucho más que eso. Debemos salir del error de pensar de que venir a la iglesia y vivir afuera como nos da la gana, eso no es lo que la Biblia está mostrando. Que nuestro andar diario debe ser coincidente con lo que venimos a testificar. Cuando venimos a la iglesia, ¿qué estamos mostrando? Es una forma de testificar, ¿verdad? Es una forma de decir, bueno, yo muestro al público algo similar, digamos, como sé con el bautismo, porque todo el mundo nos ve, el vecindario nos ve salir a la iglesia. Nos ve arrancar el carro los días domingos, salir todos apurados, diciendo apura, con los peines ahí, ¿no? Acomodándose y todo, pero nos ven todo el apuro, con la Biblia bajo el brazo. Entonces el vecindario, la gente alrededor ya sabe, los amigos, los familiares saben. ¿Qué dicen? Se van a la iglesia, se van a la iglesia. Estamos testificando, pero el asunto está bien, es una buena forma de testimonio. Pero ¿qué ven ellos durante la semana en nuestras vidas? ¿Qué es lo que ellos perciben en nuestras vidas? ¿Se dan cuenta? Entonces, dar fruto es mucho más que venir al templo. Dar fruto es mucho más que participar en las cosas espirituales. Dios desea que demos fruto. Dios desea que seamos fructíferos en nuestra forma de vivir. Note que aún este principio lo encontramos en realidad desde Génesis, ¿no? En Génesis capítulo 1, cuando Dios empezó a hacer la creación, ¿qué dijo? Y cada uno según su especie dará fruto. Es el deseo de Dios que todos demos fruto espiritual. Aún lo encontramos con el ladrón en la cruz. Aún él, a escasos minutos de su conversión, a escasos momentos de su muerte, se convierte al Señor. ¿Y dio fruto o no dio fruto? ¿Usted qué cree? Sí dio fruto. Su testimonio. Sí dio fruto. Por supuesto que dio fruto. Hubo fruto, evidencias de su conversión. Cambió su actitud, ¿verdad? Y hasta en algún momento de su conversación breve, ¿qué le dijo? Señor. Se sometió, reconoció el señorío de Cristo. Aún allí hubo evidencias de su conversión. Entonces, un cristiano, entre comillas, o una persona que dice, yo soy cristiano, pero no hay evidencias de cambio, difícil que sea cristiano. No estoy sugiriendo que la salvación sea por obras, pero sí estoy sugiriendo enfáticamente que la persona que se convierte a Dios va a manifestar un cambio en su vida. Amén. Porque no puede haber salvación, no puede haber un encuentro con Dios sin ver evidencias de su transformación, evidencias de su relación con Dios. Pues una persona que dice ser cristiano y sigue de lo normal, no ha habido ningún cambio en su vida, lo más probable es que se esté engañando. Capítulo 15, volvamos al libro de Juan, capítulo 15, versículo 5. ¿Cómo llevar fruto? ¿Cómo llevar fruto?
Cuando hablamos de fruto, inmediatamente, hermanos, nos viene a la mente y decimos, bueno, fruto. Eso quiere decir acciones, buenas obras. Tengo que portarme bien, entonces tengo que hablar a otros de Cristo, tengo que hacer, y empezamos a pensar 1000 cosas que podamos hacer. Y esas cosas son buenas. Pero la Biblia nos dice cómo debemos dar fruto. No solamente nos dice que demos fruto, sino nos habla acerca de cómo dar fruto. Juan capítulo 15, versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Muy bien, según el versículo 5, ¿cuál es la forma bíblica de poder dar fruto? Permanecer en Cristo. Fíjese el versículo 5 que dice, yo soy la vid. Cristo está haciendo una alusión conocida para los judíos, muy conocida. Dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, los renuevos, las ramas. Muy bien. ¿Qué más dice? El que permanece en mí, note esto, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Separados de mí, ¿qué dice? Nada podéis hacer. Nada podéis hacer. Nada podéis hacer. La primera parte, o el primer paso para poder dar fruto, ¿cuál es? Permanecer en Cristo. Permanecer en Cristo. Permanecer en Cristo. Y lo dice muy enfático el versículo 5. Separados de mí, nada podéis hacer. Una persona separada de Cristo, ¿podrá dar fruto? No. ¿Podrá desarrollar acciones? Sí. ¿Podrá desarrollar acciones buenas? Sí, pero no necesariamente esto Dios lo cuenta como fruto. Lo pongo de otra forma. El primer paso para dar fruto es permanecer en Dios y permitir que Dios permanezca en nosotros. ¿Cuándo sucede eso? Yo no puedo permanecer, hermanos, en Dios si es que todavía no he tomado una decisión personal de salvación. Un incrédulo no está permaneciendo en Dios, ¿verdad? ¿O usted diría que sí? No. ¿Un incrédulo permanece en Dios? ¿Dios permanece en él? No. ¿Y qué dice la Biblia en el versículo 5? Nada podéis hacer. Es más, note el versículo 6. El que no permanece en mí, ¿qué sucede? Seré echado. ¿Eso quiere decir que se pierde la salvación? No, nunca la tuvo. Exacto, nunca la tuvo. Ahora no te dice, porque Cristo es la vid, dice, vosotros los pámpanos. El que no permanece en mí será sacado, dice, y será echado al fuego. Permítame decirle esto. La alusión que Cristo está haciendo es una alusión, una comparación que era muy familiar para los judíos. ¿Cuál era el problema? Los judíos, el pueblo de Israel muchas veces es tipificado como una vid. ¿Se acuerda que muchas veces Dios usó esa parábola tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento para referirse a su pueblo como la vid? Una vid que él plantó en medio de un campo, él compró un campo, plantó una vid, Israel. ¿Y qué esperaba de la vid? Otra figura que encontramos acerca de Israel, la higuera, ¿no? ¿Y qué esperaba en el caso de ambos? Fruto. Entonces, ¿qué había pasado? Lo que sucede es lo siguiente. Israel desarrolló, los judíos en forma genérica, desarrolló una actitud religiosa. Conocían textualmente a Dios, tenían las escrituras, pero su corazón estaba lejos de Dios. Es decir, eran profesantes, hablaban de Dios, pero no habían desarrollado una relación personal con Dios. Eran muy religiosos, hacían muchas cosas, y la Biblia nos habla abundantemente de esto, para ser vistos, como en el caso de los fariseos, ¿verdad? Para ser vistos, pero personalmente, interiormente, ¿tenían una relación personal con Dios? No. Por eso Cristo dice, a los suyos vino, mas los suyos no lo recibieron. Conocían tanto de Dios intelectualmente, pero su corazón estaba tan apartado de Dios que terminaron crucificándole, terminaron negando a Dios. Entonces, cuando viene Juan el Bautista, predicó justamente acerca de eso. ¿Se acuerda cuando les dijo? Ya el hacha está puesta en la raíz, arrepiéntanse, hagan frutos dignos de arrepentimiento. ¿Cuál era el problema con los judíos?
que ellos se consideraban salvos, que ellos se consideraban que ya eran merecedores de la justicia de Dios, eran ya por ende, por ser judíos nada más, ellos ya eran buenos, así se consideraban ellos. Pero Cristo viene para mostrarles la verdad, su verdadera condición. Estaban perdidos y ellos no querían aceptarlo. Entonces, cuando Cristo está haciendo esta alusión, los judíos están entendiendo, está hablando de nosotros, está hablando de la vid. Pero ¿qué sucede cuando la vid no da frutos? Separados de mí. Ellos no reconocían a Cristo. Al no reconocer a Cristo, no podían dar fruto espiritual. ¿Y qué iba a hacer Cristo con aquellas personas? ¿Qué iba a hacer Dios con aquellas personas religiosas, conocedores de Dios, guardadores del pacto, pero que no permanecían en Cristo? ¿Eran salvos? No. Todo lo que Cristo les está diciendo, ustedes confían en sus obras, confían en el hecho de ser judíos, pero ustedes están perdidos. Lo que Dios va a hacer con ustedes es los va a coger y los va a echar al fuego, los va a separar porque nunca fueron de Dios, nunca permanecieron en mí, por lo tanto, yo nunca permanecí en ustedes. Y no pueden permanecer en mí porque no me reconocen. Eso es lo que está diciéndoles Cristo. Entonces eran gente que profesaba, muy religiosa, con buenas obras, pero no necesariamente con frutos. Y vale la pena hacer una aclaración. Las buenas obras no son necesariamente sinónimo de fruto. Porque si sería así, hay mucha gente filántropos que se dedican a las buenas obras. Les gusta hacer buenas obras, pero no quieren saber nada con Jesucristo. Tienen muchas buenas obras, pero esas obras no son frutos que permanecen. El verdadero fruto espiritual es el que viene o es generado como una consecuencia de tener una relación con Dios. Ahora, una pregunta, ¿cuánta gente como esta podemos identificar en la iglesia el día de hoy? O en las iglesias el día de hoy. Tristemente, mucha gente. Mucha gente que al igual que los judíos profesan ser cristianos. Yo soy cristiano. Hasta le va a decir, yo soy cristiano, bautista, y le va a dar toda una serie de recomendaciones. Y pueden conocer mucho de la Biblia. Pueden enseñar, pueden predicar, podemos hacer mil cosas. Pero nunca han tenido una relación personal con Jesucristo. Nunca han aceptado a Jesucristo de corazón. ¿Serán salvas esas personas? No. ¿Qué va a hacer Dios? Al igual que a los judíos, los va a sacar y los quemará. Eso es lo que está diciendo. Pueden hacer muchas obras. Van, ayudan al prójimo, hacen muchas cosas. Pero no son frutos espirituales. Porque el verdadero fruto espiritual es el fruto que es nacido de una relación personal con Dios. Permaneced en mí, y Cristo lo enfatiza, y yo en vosotros. No basta con decir yo permanezco en Cristo. Recuerde la fórmula que nos da acá en Juan capítulo 5, versículo 5. Permanecer en mí, pero también es importante que Dios permanezca en nosotros. Mucha gente dice, yo he decidido por Cristo. Yo he tomado profesión por Cristo. Yo soy salvo. Yo he tomado una decisión. La pregunta es, ¿Dios permanece en usted? ¿Dios permanece en usted? Esa es la pregunta. Entonces, este grupo de personas, el del versículo 5, no podemos empezar. Es el grupo de personas que profesan un cristianismo nominal. Yo siempre, hermanos, recalco hasta el cansancio. Examinemos nuestra fe. Examinemos nuestra fe. Porque muchas veces podemos estar confundidos pensando que somos cristianos, pensando que somos creyentes, y de repente nunca hemos tomado una decisión sincera por Dios. Y eso se va a evidenciar en los frutos dignos de arrepentimiento. Vuelvo a repetir, si una persona dice, yo voy a aceptar al Señor Jesucristo, y no hay un cambio en su vida, no hay un cambio de mentalidad, no hay un cambio de corazón, no hay un cambio que evidencia la Biblia, lo más probable es que no haya aceptado al Señor Jesucristo. Eso es lo más probable. O se está confundiendo o se está engañando. No quiere decir que la persona sea perfecta, pero sí va a evidenciar un cambio. Entonces, primera pauta para poder dar fruto espiritual. No para hacer buenas obras, sino para hacer fruto espiritual. Para dar un fruto que permanezca. Permaneced en Cristo, dice. Permaneced en Cristo y yo permanezco en Él. Si alguno permanece en mí y yo en Él, este lleva
mucho fruto. Y aclara, separados de mí, nada podéis hacer. Entonces, un incrédulo, ¿puede dar fruto, hermano? Imposible. ¿Puede hacer buenas obras? Sí, por supuesto, cantidad de buenas obras. Pero eso no quiere decir que sea fruto. Un incrédulo, religioso o no religioso, bautista o no bautista, pero si es incrédulo, no puede permanecer, no puede dar fruto, no puede generar fruto. Separado de mí es algo imposible. Siguiente, sigamos por favor. Vamos en Juan 15, versículo 7. Entonces, permanecer en mí habla de una relación. Permanecer básicamente, hermanos, quiere decir quedarse, vivir. Habla de una relación, estar entrelazados con Cristo. Habla de una relación personal, una interacción entre Cristo y el creyente. Eso es lo que quiere decir. La verdadera salvación se va a evidenciar, se va a evidenciar. Muy bien, usted puede anotar allí también Gálatas 2:20, lo que decía el apóstol Pablo, ¿verdad? Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿De qué está hablando? De una interacción. Pablo desarrolla una interacción tan intensa con Dios. A eso se está refiriendo cuando dice permanecer en mí, yo en vosotros. Siguiente, versículo 7, por favor, todos juntos lo leeremos. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Nota la relación, primero, ¿qué dijo Cristo? Permaneced en mí y yo en vosotros. Ahora, ¿qué dice el versículo 7? Si permanecéis en mí, es decir, si son salvos, si ya tomaron decisión, ya se entregaron a Dios, y ahí quedó todo. ¿Y qué más dice? Mis palabras permanecen en Y mí. mis palabras permanecen en vosotros. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. Vamos a Colosenses, por favor. Colosenses capítulo 3, versículo 16. Entonces, para dar fruto, en primer lugar, para dar fruto, ¿cuál es el primer paso para dar fruto? Necesito permanecer en Cristo. Segundo lugar, ¿qué necesito? Permanecer en la palabra. Pero más que permanecer en la palabra, note lo que dice. No dice permanecer en la palabra. ¿Qué dice el versículo 7? Permanecer en Cristo. Sí, permanecer en Cristo, primero dice, y después ¿qué dice? ¿Nota la diferencia? Dice, permaneced en mí. Ahora no dice permaneced en mis palabras. Si mis palabras permanecen en vosotros. ¿Habrá diferencia entre decir permanezcan en la Biblia a que la Biblia permanezca en nosotros? Claro. Sí, sí. ¿Por qué? Y le explico rápidamente la diferencia. No se trata solamente de cuánto tiempo leo la Biblia. No se trata de cuántas horas le dedico al estudio bíblico, que es muy bueno. Yo puedo leer la Biblia diariamente y que eso es lo recomendable. Yo puedo dedicar 2 o 3 horas diarias al estudio bíblico, que eso es lo recomendable. Pero eso no quiere decir que necesariamente la palabra permanezca en mí. Yo estoy permaneciendo en la palabra, pero eso no quiere decir que la palabra permanezca en mí. Lo que dice Juan no nos está diciendo que nosotros permanezcamos en la Biblia, está diciendo que la Biblia permanezca en nosotros. ¿Cuál es la diferencia? La Biblia hace nuestra guía. Si yo permanezco en la Biblia, está bien, yo la puedo leer, pero eso no es garantía de que la Biblia permanezca en mí. Si la Biblia permanece en mí, obviamente voy a tener que dedicarle tiempo a la lectura bíblica, pero está hablando de que la Biblia, cuando la Biblia permanece en mí, está hablando de un acto de obediencia. No es solamente la Biblia leída, es la Biblia leída, la Biblia vivida. Cristo está diciendo, si mis palabras permanecen en vosotros, si están viviendo, básicamente, si están viviendo lo que mi palabra dice, entonces llevaremos fruto. A veces pensamos que solamente con ser cristianos es suficiente. Hay cristianos que dieron el primer paso y dicen, bueno, yo ya soy salvo, ya acepté a Cristo y lo he aceptado de corazón y hay evidencia en mi vida de que lo he aceptado. Amén, gloria a Dios. ¿Eso es suficiente? Dice, yo acepté a Cristo, suficiente, ahí me quedo. No, hermano, no es suficiente. Por eso dice el versículo 7,
Aceptaste a Cristo, amén. Ahora que toca, ahora toca permanecer en la palabra, o mejor dicho, que la palabra permanezca en nosotros. Que la palabra active nuestra vida, que la palabra viva en nosotros. ¿Qué dice Colosenses, capítulo 3, versículo 16? ¿Quién lo puede leer, por favor? Amén. ¿Quién lo puede leer? La palabra de Cristo mora en abundancia en nosotros, enseñando y exhortando unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos y cantos espirituales. Amén. Gracias, hermano. ¿Qué dice? La palabra de Cristo que more nuevamente, viva, que es la misma palabra que hace referencia en Juan, permanezca. Esa es la misma palabra. La palabra de Cristo more, ¿de qué forma? Abundantemente en vosotros. Y nos empieza a decir cómo, a través de qué forma, ¿verdad? Pero dice abundantemente en vosotros, abundantemente en vosotros. Entonces, ¿qué va a suceder, hermanos, si la palabra de Dios empieza a morar abundantemente en nosotros? Va a llenar nuestras mentes, ¿verdad? Va a empezar a dirigir nuestras voluntades, va a empezar a ordenar todas aquellas esferas en nuestra vida desordenadas, van a darnos un enfoque diferente, ¿o no? Sí, esa es la diferencia. Yo puedo permanecer, leer diariamente y no necesariamente la Biblia poder activar mi vida espiritual o afectar mi vida espiritual. ¿Cuántas veces hemos leído todos los días nuestra Biblia de forma religiosa, pero sin embargo no ha afectado nada en nuestro corazón? ¿Cuántas veces hemos llegado a la iglesia, hemos escuchado mensajes y los escuchamos por internet y los escuchamos por la radio, pero sin embargo no afecta nuestro corazón? Es que no hay milagro alguno en leer la Biblia. El milagro se produce cuando dejamos que la Biblia afecte nuestras vidas. Cuando abrimos nuestro corazón con una disposición a yo quiero conocer, yo quiero aprender, yo quiero llenarme de la palabra para poder conocer a Dios, para poder entender mejor a Dios, para poder amar a Dios. Cuando hay una disposición de corazón, entonces la palabra empieza a hacer efecto. Y a veces pensamos, no, yo soy espiritual, porque yo me saturo de la palabra. La pregunta es, ¿la palabra vive en nosotros? No, pero pastor, yo estoy en contacto con la... Perfecto, pero la palabra está viviendo en nosotros, está haciendo su trabajo en nosotros. Solamente hará su trabajo cuando yo decido que haga su trabajo. Si yo cierro mi corazón, por más Biblia que me sature, lo que va a hacer es como el terreno. Se ha puesto a pensar que a veces cuando yo empiezo a echar agua a un terreno, suceden dos cosas. O el terreno se hace más blando y productivo, o el terreno se endurece. Se forma una capa gruesa, sólida, penetrante casi. Lo mismo pasa con nuestro corazón. La palabra puede producir esos dos efectos. Cuando yo estoy tan expuesto a la palabra, sin permitir que la palabra haga efecto en mi vida, se va a producir una capa callosa, dura, alrededor de mi corazón. Y estoy tan expuesto a la palabra que ya no me afecta. Escucho los mensajes, escucho las enseñanzas, ya no me afecta, no me interesa. Es como un acto religioso más, sigo viviendo como yo quiero vivir, ya no me afecta. O, si yo tengo un corazón tierno, un corazón humilde, la enseñanza más simple, la enseñanza más básica puede transformar mi vida. Porque no se trata del interlocutor, no se trata del mensajero, se trata de la palabra. Llega y cae en las raíces y da buen fruto, a 30, 60, a 100 por uno. ¿Se acuerda de los tipos de terreno, la parábola del sembrador? Entonces todo depende de qué actitud tengo hacia la palabra. Por eso Cristo dice, si permanecéis en mí, salvación, primera parte, y mis palabras permanecen en vosotros, y mis palabras permanecen en vosotros, podemos dar fruto. Ahora, fíjese por favor el versículo 7. Y si mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Por qué Cristo tocaría el tema de la oración ahora si está hablando de otra cosa?
¿Qué relación cree usted que se encuentra entre el hecho de permanecer en la palabra y la oración? ¿Se da cuenta que en el mismo versículo pone: si permanecen en mí y mi palabra permanece en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho? ¿Perdón? Exacto. Viviremos en la voluntad de Dios. Note esto. Si yo estoy permaneciendo en Dios y mi palabra, la palabra de Dios permanece en mí, sino que la palabra va a llenar mi mente, la palabra de Dios me va a dar sabiduría, la palabra de Dios me va a ayudar a entender a Dios, a conocer la voluntad de Dios, ¿cuál va a ser la consecuencia natural? De que aprenderé a orar según su voluntad. Amén. Y si yo oro según su voluntad, ¿qué sucederá? Dios me lo va a conceder. Dios me lo va a conceder. Este ha sido un pasaje mal interpretado. Si usted se da cuenta, mucha gente ha sacado este pasaje fuera de contexto para decirnos: si tú oras con fe, puedes pedir lo que te dé la gana y Dios te lo dará. No, pero entiendo. Eso de pedir es cierto, Dios nos dará, pero esa es la consecuencia después que la persona está viviendo, o mejor dicho, después que la palabra está viviendo en el creyente, entenderemos y sabremos qué cosas pedir y qué cosas no pedir. Por eso que esa es la consecuencia natural. Aún nuestras oraciones estarán bien enfocadas, porque podemos pedir con sabiduría. ¿Cuántas veces pedimos mal? O mejor dicho, cuando estamos desconectados de la palabra, pedimos mal. Y nos exponemos a que Dios diga: no, esa oración no te la puedo contestar. Un hijo que conoce a su padre, mientras más conoce a su padre, mientras más conoce a su madre, ya el hijo va a saber qué cosas puedo pedir, qué cosas no puedo pedir, ¿verdad? Si el hijo ya sabe, conoce a su papá, conoce a su mamá, ya sabe que se acerca la hora del almuerzo, y él sabe bien, si yo le pido un dulce, si le pido un helado, no me lo va a dar, por gusto es ya que pida, ¿verdad? No me lo va a dar, yo sé cómo es mi mamá, dice, yo sé cómo es mi papá, no me lo va a dar. Entonces, ¿qué hace que esté bien enfocada sus oraciones? El hecho del conocimiento. Si yo le digo que me compre tal cosa, él lo va a hacer, porque yo sé que él siempre se preocupa por estas cosas, o ella se preocupa por estas cosas, el hecho del conocimiento. Pero si una persona no conoce a la otra, va a poder pedir disparate y se va a pedir disparate y medio y va a haber problemas. Lo mismo sucede con Dios. Más conocemos a Dios, más sabremos qué pedir, qué cosas son su voluntad, en qué cosas se agrada Él. Si mis palabras permanecen en vosotros, usted puede anotar rápidamente, Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. ¿Qué va a suceder, hermanos, cuando la palabra de Dios empieza a permanecer en nosotros? Vamos a cambiar. ¿Y el primer fruto dónde se va a ver? Gálatas 5, 22 y 23, más el fruto del Espíritu, note, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Si yo soy salvo y la palabra empieza a permanecer en mi vida de forma natural, ¿qué va a suceder? Se van a producir frutos. ¿Y dónde se evidencia el primer fruto? En nuestro carácter, en nuestro temperamento. Ahí es donde se va a evidenciar. ¿Y qué empezará a ver la gente? Amor, donde no había amor. Gozo. ¿Qué más va a ver la gente? La gente que nos rodea. Va a haber paz, va a haber bondad, va a haber fe, va a haber templanza. Pero esa es la consecuencia de que la palabra permanezca en nosotros. ¿Se da cuenta? Nosotros podemos hacer buenas obras. Nosotros podemos cruzar la pista y ayudar a la persona que se malogró el carro, ayudarle a cambiar las gomas, las llantas. Nosotros podemos ayudar al que se está mudando, podemos hacer 1000 cosas. Esas son buenas obras y está bien. Pero la consecuencia, la evidencia real de que Cristo está viviendo en nosotros, se evidencia en primer lugar a través de nuestro carácter. Yo no puedo decir yo estoy dando fruto si es que sigo con el mismo mal genio, mal temperamento de siempre. Yo no puedo estar diciendo, no, yo estoy dando fruto, yo estoy bien con Dios, yo estoy viviendo, permaneciendo en Dios. Si es que sigo usando groserías en casa, sigo haciendo cosas indebidas, sigo insultando, agrediendo,
Y empezando por quiénes, por la familia. ¿Cómo tratamos a nuestra pareja? ¿Cómo tratamos a nuestros hijos? No, pastor, es que eso no tiene nada que ver, eso es muy diferente. No, sí tiene que ver. No se trata de venir simplemente a la iglesia, se trata de vivir el cristianismo donde estamos, en la casa, en el trabajo, en el vecindario, en el templo, finalmente en el templo. Pero se trata de que esos frutos se van a evidenciar. Mateo 4:19, usted puede anotar allí, les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Otro fruto que vamos a evidenciar es el hecho de compartir la palabra con otras personas. A mí me preocupa mucho cuando un creyente no comparte su fe con otras personas. Porque ese es parte del fruto. Frutos de justicia. Usted dice, pastor, yo sí he aceptado a Cristo. Muy bien, se va a evidenciar en un cambio interno en nuestro carácter. No puedo decir que tengo el mismo carácter si es que soy salvo. Mi carácter va a cambiar. Pero otra cosa que va a cambiar, y me preocupa mucho, es que el hecho de que vamos a tener la necesidad natural de compartir nuestra fe, el evangelio con otras personas. Y a veces no lo hacemos. Mire, una vez que estuvimos hace años predicando, nos invitaba a predicar en unos pueblos alejados de Perú, ahí por las montañas. Y una cosa notamos, cuando llegábamos ahí, hermanos muy queridos, muchos de ellos no sabían leer, no sabían escribir, no tenían mucho conocimiento de la Biblia, tenían mucha necesidad de conocer la Escritura, no tenían muchas carencias, algunos hasta ni Biblias tenían, porque no sabían leer, no tenían Biblias. Otros tenían, pero igual no sabían leer, las tenían porque veían que todo el mundo tenía Biblia, compraban sus Biblias los hermanos. Pero el hecho, una cosa que me da la atención es que ellos siempre estaban hablando a otros de Cristo. Nadie les enseñó, ni tenían pastor en esos lugares. Dice, hermanos, sí, y van a venir hermanos de tal y tal y tal localidad. Entonces yo me pregunto, ¿y quién empezó esas iglesias? ¿No? Esos grupos, ¿quién los comenzó? Nosotros, hermanos. ¿Y quién les enseñó que tenían que hacerlo? No, nadie. Simplemente iban y empezaban a hablar a otros de Cristo, a otros de Cristo, a otros de Cristo, y se fueron formando grupos. Sin pastor, sin liderazgo, sin nada. Pero ¿se da cuenta que eso es algo natural? Y eso es lo que encontramos en la Biblia, ¿o no? Gente que se convirtió y empezaban a compartir su fe con otra y con otra y con otra persona, y al final el evangelio iba esparciéndose, corriendo de forma natural. ¿Quién les dijo a ellos que tenían que compartir su fe? Nadie. ¿Quién les dijo cómo tenían que hacerlo? Nadie. Simplemente compartían su experiencia de vida. Nada más. Esto es lo que me pasó, mira, esto te comparto. Simplemente eso. Y el evangelio empezaba a desarrollarse. Esa es una muestra de que un creyente está dando fruto. El fruto no solamente se va a evidenciar en nuestro carácter, el fruto se va a dar cuando invertimos nuestra vida en la vida de otras personas. Permítame hacer una pregunta y no tiene que contestar. ¿Cuánto tiempo tiene de creyente? ¿Ya identificó más o menos en el tiempo? Siguiente. ¿A cuántas personas ha testificado en su vida? ¿A cuántas personas le ha ayudado a caminar en la vida espiritual? ¿Cuánta preocupación tiene por nuevos convertidos? Hay creyentes, tristemente, que nunca en su vida han testificado a alguien de Cristo. Buenos creyentes, fieles al templo, buenos diezmadores, fieles, todo el tiempo están, pero nunca han ganado una persona para Cristo. Nunca han compartido su fe, nunca se han preocupado en ayudar a otras personas a establecerse en la vida cristiana. Eso es preocupante. Esa es una forma de dar fruto, es una consecuencia de dar fruto. No solamente va a cambiar nuestro carácter, vamos a tener un desarrollo, un deseo natural para ayudar a otros. Volvamos al libro de Juan, por favor. Juan 15, versículo 9. Permaneced en mí, mis palabras permanecen en vosotros. Y en tercer lugar, note lo que dice Juan 9.
Como el Padre me ama, Juan 15:9, como el Padre me ha amado, así también os he amado, permaneced ¿en qué? En mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permanecéis en mi amor, así como yo os he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Debo de permanecer en Cristo, eso sucede cuando soy salvo. Debo permanecer en la palabra, o mejor dicho, que la palabra permanezca en mí. Y en tercer lugar, ¿en qué debo permanecer? En el amor de Dios. ¿Cómo permanezco en el amor de Dios? La Biblia me da la respuesta. ¿Qué dice el versículo 9? ¿Cómo permanezco en el amor de Dios? Versículos 9 y 10. Guardando sus mandamientos. Vamos por favor a 1 de Juan 3:24. 1 de Juan 3:24. ¿Quién lo puede ver, por favor? A ver. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y esto sabemos que si permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Muy bien, gracias. El que guarda sus mandamientos permanece en Dios. El que guarda sus mandamientos permanece en Dios. Cristo dijo, permaneced en mi amor. Repito, un creyente que vive de forma desobediente, ¿está permaneciendo en el amor de Dios? No. Porque permanecer en el amor de Dios es guardar sus mandamientos. Vamos a otro pasaje, 1 de Juan, capítulo 2, versículo 6. 1 de Juan, capítulo 2, versículo 6. Otra persona que lo pueda leer, por favor. Amén. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Amén. El que dice que permanece en él debe, ¿qué cosa? Andar como él anduvo. Un cristiano que vive en obediencia debe andar como él anduvo. Tres cosas, tres formas de andar para poder dar fruto. Permanecer en mí, dijo Cristo. Mis palabras permanecen en vosotros. Permaneced en mi amor. ¿Y cuál es la prueba máxima de esta obediencia? Usted la puede ver ahí en Juan, terminando el capítulo, el versículo 15. Versículo 14, vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os mando. Y empieza a hablar, os he amado, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. ¿Cuál es la forma máxima de la expresión máxima de guardar los mandamientos? Amar a mi prójimo. Amar a mi prójimo. El mandamiento nuevo. Entonces, nota la secuencia lógica que Dios nos da. Primero nos dice, permaneced en mí. Eso sucede cuando realmente somos salvos, cuando realmente nos entregamos a Dios. Segundo, ¿qué debe suceder en mi vida? La palabra permanezca en nosotros. La palabra permanezca en vosotros. Cuando la palabra permanece en mí, voy a dar mucho fruto. En tercer lugar, ¿cuál es la tercera permanencia? Permanecer en mi amor. ¿De qué está hablando? Aplicar la palabra, vivir en obediencia. Vivir en obediencia. Y si yo vivo en obediencia, voy a amar a mi hermano. Es la manifestación máxima del hecho de vivir en obediencia. Entonces, una persona que no ha aceptado a Jesucristo como Salvador personal, no puede permanecer en Dios. Un creyente que no permite que la palabra permanezca en él, no puede dar fruto. Hermanos, ¿cuánto tiempo permanecemos o permitimos que la palabra permanezca en nosotros? ¿Leemos la Biblia diariamente? ¿La leemos con un corazón dispuesto o solamente como un acto religioso? Un acto religioso no va a cambiar a nadie. Tenemos que leerla con un corazón dispuesto. En tercer lugar, ¿estamos viviendo en obediencia? Permanecer en amor a Dios es vivir en obediencia. ¿Dónde manifestamos estos actos de obediencia? Nuevamente, en la casa, en el trabajo, en el lugar, en el vecindario. A veces, hermanos, nos acostumbramos a venir al templo y afuera vivimos como incrédulos, ¿verdad? Afuera del templo escuchamos la música que escucha el incrédulo. Igualito, ¿verdad? Tenemos la forma de andar hasta del incrédulo, la forma de comportarnos del incrédulo. Echamos bromas como los incrédulos. Participamos en las actividades de los incrédulos. Estamos en fiestas y cosas así. ¿Eso es vivir en obediencia? Y llega el día domingo y nos alistamos y vamos bien cambiaditos al templo. ¿Me voy a la iglesia? No, nos vamos al templo. Y pensamos, no, yo estoy bien. Hasta allí mi ofrenda.
estoy midiendo, porque yo soy buen creyente. Es que a Dios no le interesa esas cosas. Dios lo que menos le interesa es nuestro dinero. Lo que a Él le interesa es que seamos testimonios para con los de afuera. Si dices que permaneces en Dios, si dices que amas a Dios, debemos de vivir en obediencia, es lo que nos dice, ¿verdad? Entonces cuando nos vamos manejando, hermanos, ¿qué música escuchamos? Cuando no hay creyentes y estamos en el mall, ¿qué es lo que estamos viendo? ¿Qué actitudes estamos desarrollando para con los demás? Cuando estamos en el trabajo, ¿engañamos? ¿Robamos? ¿Mentimos? Cuando estamos con los inconversos, ¿qué bromas hacemos? ¿Hacemos las bromas que ellos hacen y festejamos todo lo que ellos dicen o mostramos un testimonio diferente? Debemos vivir, si permanecemos en Dios, debemos andar como Él anduvo. Y le aseguro que Cristo no anduvo así. Entonces es una de las cosas que tenemos que cambiar en nuestra vida. Venir al templo simplemente es la consecuencia de todo el servicio que hemos desarrollado durante la semana. Y eso es lo que no entendían los judíos. Para ellos ir al templo, vestirse era lo principal y no importaba lo que hacían ellos durante la semana. Cristo dice no, lo que sucede durante la semana, eso es lo más importante. Y venir al templo simplemente es la culminación, es como la cereza que se le pone al final del pastel. Eso es importante, pero eso es ya la culminación de toda la semana, de haber procurado vivir para Cristo durante toda la semana. Si permanecemos en Cristo, no dejaremos de dar fruto. Amén. Dios se glorifica en eso, hermanos, y nuestro vecindario, la gente a nuestro alrededor, necesita eso, frutos dignos de arrepentimiento. Vamos a ponernos de pie para poder orar, por favor. Recuerden una cosa, separados de mí, nada podemos hacer. Puestos de pie, vamos a orar. Señor, gracias te damos por este día. Gracias por tu palabra. Pedimos que tú puedas aplicarla en nuestros corazones, que pueda ser de bendición para cada una de nuestras vidas. Mientras estamos orando, hermanos, mientras estamos orando, allí con los ojos cerrados, mientras vamos teniendo un himno de invitación, ¿cuántos de nosotros necesitamos tomar decisiones? No voy a pedir que pase adelante, no voy a pedir nada especial, simplemente allí donde estamos. ¿Ha nacido usted de nuevo? ¿Es usted una nueva criatura? ¿Realmente se ha entregado a Dios? ¿Es usted realmente salvo? Si no lo es, si usted tiene dudas, le pido que en este instante, le ruego que levante y baje su mano. Si en este instante habría alguna persona que aún no es salvo o que no está seguro de su salvación, le ruego que levante y baje su mano. ¿Habrá alguien? Levante y baje su mano, si habría alguien. Muy bien, creyente. ¿Cuántos de nosotros necesitamos tomar una decisión de que la palabra viva en nosotros? Amén. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Por alguien más que diría, pastor, yo necesito que la palabra abunde en mi vida. Necesito que la palabra controle mi mente, que la palabra controle mis emociones, que la palabra me guíe a la voluntad de Dios. Amén. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Amén. ¿Cuántos necesitamos tomar la decisión de vivir en obediencia a Dios? En medio de las presiones, en medio del trabajo, en medio de la casa, en medio de tantas circunstancias, necesitamos tomar la decisión. Yo decido vivir en obediencia a Dios. Dios no está contento con vidas religiosas. Dios no está contento con vidas que no son consecuentes. Habrá alguien esta mañana que diría, pastor, yo necesito vivir en obediencia. Hay cosas en mi vida que necesitan ser arregladas. No estoy haciéndolo correctamente. Necesito vivir en obediencia. Dios le bendiga. Si es un deseo, Dios le bendiga. Usted puede tomar la decisión. Amén. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Después de orar, usted puede abrir sus ojos y esperar en silencio que el resto lo haga. Pero salgamos en esta mañana con un corazón dispuesto para vivir una vida simple, una vida auténtica delante de Dios. Dios nos ayude. Recuerde, venir al templo no es lo más importante. Lo más importante es vivir
vivir el cristianismo con la familia, vivir el cristianismo en el barrio, vivir el cristianismo en el centro de trabajo. Eso es lo más importante para Dios. Señor, gracias te damos por este día. Ayúdanos, Señor, a vivir conforme a tu voluntad. Te pido por cada persona que tomó decisiones en esta mañana. Gracias, Padre, bendícelos grandemente. Y también te pido por aquellos creyentes que todavía están en sus luchas espirituales, Señor. Ayúdanos, Padre, a poder vivir conforme a tu voluntad. Ayúdanos, Padre, danos la sabiduría que necesitamos para poder vivir y ser un testimonio claro a las personas que nos rodean. Bendice a tu pueblo. Gracias por las bendiciones recibidas. En tu nombre lo agradecemos y lo pedimos todo. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga. Muchas gracias. No olvidemos de saludarnos unos a otros. Amén. Y estar orando también por las decisiones que han sido expuestas. Dios les bendiga. Muchas gracias.